Nadie está a favor de la droga como nadie está a favor del SIDA, o del cáncer, o del racismo. Donde ya se manifiestan grandes divergencias es en la manera de luchar contra la droga. Cuando la represión tradicional, policial e internacional no acaba con el narcotráfico, tímidamente y de vez en cuando asoma la sugerencia de legalizar su consumo. Y ahí se arma. Y esta es la pregunta del debate. ¿Estamos por legalizar, por tolerar o por prohibir? Con su permiso comenzamos a debatirlo ahora mismo entre los unos y los otros. Y con su permiso vamos a comenzar. Quiero presentarles a nuestro primer invitado, que es José Manuel Sánchez García, comisario jefe de la comisaría de Leganés, aquí en Madrid. Pertenece a la Unión Internacional de Sindicatos de Policía y es miembro fundador de la Liga Internacional Antiprohibicionista. Buenas noches, don José Manuel. Buenas noches. Les voy a hacer una pregunta sintética para que contesten sí, no o quizás, pero no para que se extiendan las explicaciones. Eso vendrá después. ¿Están ustedes a favor o en contra? ¿Está usted a favor o en contra de legalizar el hachís, el consumo y la venta de hachís? El hachís y las demás drogas. A favor. A favor. Economista y especialista en movimientos sociales urbanos, Maite Martínez es diputada en el Parlamento de la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida. Buenas noches, señora Martínez. Buenas noches. La misma pregunta. ¿Está a favor o en contra? Estoy a favor de no solamente del hachís y la marihuana, sino de todas las drogas y además paralelo con un debate público, evidentemente. El profesor Antonio Escotado es uno de los más polémicos estudiosos del fenómeno de la droga en nuestro país y autor de libros como Realidad y Sustancia, Historia General de las Drogas y el libro de los venenos. Buenas noches, profesor Escotado. La misma pregunta, ¿a favor o en contra? ¿O simplemente la tolerancia? No, yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas porque es como si se legalizase la escritura o la pintura o el uso del tiempo. Yo lo que creo es que en este caso se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas derecho a legalizar esto. Esto no es legalizable, esto es un derecho natural, consustancial al ser humano. Cuando hablamos de derecho a legalizar, utilizamos la palabra como queramos, nos estamos refiriendo a la venta también, no solo al consumo. Por supuesto, hay que derogar la prohibición. A los tres que han contestado. Bueno, hay que derogar la prohibición y situarnos en la posición que teníamos antes del Real Decreto de 1923 que suscribimos en virtud de haber suscrito previamente los dos convenios de La Haya. Presidenta de la Federación Gallega de Ayuda al Drogodependiente, impulsora hace 10 años de la asociación Erguete del mismo signo, doña Carmen Avendaño ha vivido en su propia piel, en su propia familia, el drama de la adicción y es una luchadora contra la droga y el narcotráfico. Doña Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. La misma pregunta, ¿está usted a favor o en contra? Pues yo soy un poco descafeinada. Estoy en contra de la legalización sin una serie de medidas previas, pero quiero dejar bien claro que estoy en contra de la penalización para los consumidores, totalmente en contra. Gonzalo Robles es portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la lucha contra la droga y es el presidente de la Comisión de Estudios sobre Drogas del Partido Popular. Buenas noches, señor Robles. Hola, buenas noches. Insisto, ¿aceptaría usted la legalización de hachís? Yo creo que la pregunta o el debate es si queremos una sociedad con drogas o una sociedad sin drogas. Yo quiero una sociedad sin drogas. Perdone, la pregunta de nuestro debate no es esa, sí, para mí ese es el debate. Para mí ese es el debate. Es decir, no es si la legalización o no, sino cómo conseguimos, es decir, que la sociedad se libere de una lacra que es la droga. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos cuestionado. Es decir, cómo hacer un debate para que en este momento podamos erradicar el consumo y el tráfico de drogas. Eduardo Chotas, el que fuera profesional más joven del ciclismo español, es hoy entrenador nacional de ciclismo y coordinador de las actividades de la Asociación Deporte y Vida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es usted capaz de ser breve y decir sí o no? Sí, ¿Está usted a favor de legalizar el hachís o en contra? Yo estoy en contra de legalizarlo, ¿no? Porque veo que la sociedad una parte de la sociedad podría saber utilizarlas relativamente y otra no, como son los niños o adolescentes.
El lema que yo defiendo es drogas no, sobre todo, cómo se están usando ahora. Lo que decía don Gonzalo Robles no tiene nada que ver con el debate que yo pretendo. Yo también estoy en contra de los narcotraficantes. Fíjese usted que cada día he hecho de ello mi profesión. Sin embargo, y tampoco es que digamos que esa es una batalla perdida. De momento, la apariencia es que está perdida. Yo le puedo decir que yo no hablo en nombre de la policía, naturalmente. Hablo, yo soy policía, yo no puedo, ni siquiera, estoy orgullosísimo de serlo, pero la sensación que perciben muchos compañeros míos con los que yo debato. En el Sindicato Unificado de Policía, por ejemplo, este es un debate muy sistemático, incluso llevado a la Unión Internacional de Sindicatos de Policía, pues la sensación es de que, efectivamente, los resultados no están siendo buenos con la prohibición. No que la policía trabaje mal, trabaja bien y muy eficazmente. La policía española, concretamente, es de las mejores del mundo en este aspecto, nadie nos lo puede negar. Pero es verdad que la prohibición está generando tal nivel de negocio, está generando tales vicios que al final la prohibición, no las drogas en sí, no la droga en sí, que al final se consume, termina siendo un fin en sí mismo la persecución. A mí, sinceramente, me escandaliza mucho que cuando, sin discusión alguna, 1 de cada 2 jóvenes, o un punto más que 1, conocen el hachís y lo toman regular o ocasionalmente, todavía estemos discutiendo si es cuestión de legalizar o no legalizar. La alternativa para nuestros hijos es consumir un producto estigmatizado, terriblemente impuro, cortado normalmente con estiércol, con goma arábiga, con clara de huevo, con leche condensada y con demás productos que para nada han sido pensados para ser fumados. O que tengan un acceso sensato y racional a un medio de cambiar su forma de sentir el mundo, su forma de entenderse a sí mismos y entender a los demás. Es claro que desde hace al menos 2 décadas, en España fumar hachís o marihuana forma parte de lo que los antropólogos llaman un rito de pasaje, es decir, una manera de iniciarse a la madurez. Si nosotros demonizamos ese rito de pasaje y de paso corrompemos hasta niveles infinitos la mercancía que van a consumir, no hacemos nada bueno por ellos. Pero es que pasa otra cosa. En estos últimos 20 años, ¿dónde están esos señores que hay que curar? ¿Dónde están esos adictos al chocolate que desesperadamente piden ayuda? ¿Dónde? Si acaso se puede encontrar un sujeto de estos, se podrán encontrar inmediatamente 100.000 que lo consumen, ocasional o regularmente, sin el más mínimo problema. Por eso mismo la Organización Mundial de la Salud lo tiene clasificado como sustancia de bajo peligro. Y por eso mismo a lo largo de la historia universal nunca ha planteado ningún problema. La razón de que se metiese el hachís en las leyes contra drogas fue un problema particular colonialista que tuvo Inglaterra con Egipto en los años 20 y que le llevó en los años 30 a pedir que se incluyese en las listas en un momento donde las drogas todavía no estaban prohibidas, sino simplemente controladas. Ahora, con esta delirante guerra a la droga, que es una guerra a la condición humana y una guerra a la historia humana, pues entonces nos hemos llegado a encontrar con la situación que tenemos, pero 1 de cada 2 jóvenes toma hachís. ¿Qué queremos? ¿Que lo tomen en las condiciones actuales o que sea quizás un poco mejor el producto y sobre todo, ustedes que hablan de información, ¿qué hace por la información? Es decir, ¿dónde están sus libros de información? Pues con la garantía del Estado tendremos que hablar efectivamente de legalizaciones y la política de prevención que apuntaba ahí a mí me parece imprescindible. Señor Chozas. Sí, yo quería seguir con el señor Escotado, pues que quizá el uso, la legalización del hachís siempre se ha visto que es el primer paso para luego seguir con otras drogas, ¿no? Nunca ha sido al revés. El primer paso es el tabaco y el alcohol. Bueno, el primer paso es ir a la escuela, ¿no? Y se puede decir, y de ahí hacia adelante, nunca ha sido al revés, que de otras drogas se ha bajado al hachís, ¿no? Sí, eso, sí ha sido muchísimas veces el caso, sí. Pero los casos quizá ya más irreversibles ya no tienen solución. Yo lo que quería decir es que a la juventud, a los niños, no se les puede exponer públicamente
legalizarlo sería decir una campaña de marketing anunciando incluso, como cualquier empresa. ¿Qué va? No, si el marketing está en la prohibición. La prohibición hace una promoción indirecta de increíble potencia. Pero el tema de los niños y adolescentes que consumen drogas no existe en ningún continente antes de la prohibición. Pero yo creo que sería muy duro verlo incluso en un anuncio televisivo, o como puede ser el alcohol. El alcohol, cuando ya vemos que el mayor problema actual es el alcohol. El alcohol es un problema muy grave, quizá más que el resto, pero es porque está legalizado de alguna manera. Entonces, volveríamos a la misma situación con el hachís. ¿Qué pasa con las drogas en este caso? Pero si no volveríamos, si el hachís está ahí, lo tiene probablemente bastantes gentes en el bolsillo. Está permitido realmente. O sea, es que es increíble. Usted se cree que prohibiendo acaba con el hachís, pero ¿cómo prohibiendo? Si más de 1 de cada 2 jóvenes españoles lo tienen. Déjame que le diga al moderador, yo veo 2 posiciones distintas en las personas que defienden la legalización. Hay claramente una posición que parte de la libertad individual y que cree que la droga, es decir, en sí misma no es mala, y por lo tanto, ante ellos no cabe demasiados argumentos más que decir, es una opción. Que no se puede resumir así. No me ha dejado, la legalización es amplísimo. No me ha dejado terminar. Yo estaba diciendo que hay unas personas que en esta posición y que hay otras personas que quieren acabar con las drogas, pero piensan que hay otro camino para acabar con las drogas. Estaba diciendo que en las personas que simplemente defienden como opción personal el tema, es más difícil abordarlo porque lógicamente están en su derecho. Yo creo que los poderes públicos tienen la obligación de preservar la salud, de informar a los jóvenes, a los adolescentes. Es mi opinión personal y creo que no son buenas las drogas. En el caso concreto de este asunto, yo creo, por eso hablaba de, digamos, derogar la prohibición, que la solución racional a medio y largo plazo no puede ser más que la de restablecer el libre mercado de drogas que ha tenido la humanidad desde siempre. Es decir, el experimento es la prohibición. Ese es el experimento no es la legalización. Yo creo que también... Sí, pero su idea de que basta legalizar o basta despenalizar para que se produzca un tremendo incremento en la demanda. Fíjese usted qué ha pasado con el Playboy o con el Penthouse. Cuando estaba Franco y las ideas que ustedes más o menos defienden en materia de moralidad, sexualidad, obscenidad, ¿qué pasaba entonces con el Playboy y el Penthouse? Que la gente se iba hasta Francia a comprarlo. Cuando vino el gobierno Suárez y aquello se legalizó, es verdad, abrieron sucursales aquí, las 2 revistas, y vendieron durante 1 año o 2 muchísimo. ¿Ahora qué son? Negocios semiruinosos. Las drogas, lo único que pasa es que si se prohíben, se rodean de mitología y sobre todo se cargan a las otras. Es el tema de la pieza sobrecargada en ajedrez. Nuestra pieza sobrecargada actual es el alcohol. La gente está tomando alcohol para lo que uno tomaría hachís, otro tomaría cocaína, otro tomaría heroína, otro tomaría LSD, pero como el alcohol es lo fácil y sobre todo lo barato, la gente se está atiborrando de alcohol. El alcohol es claramente neurotóxico, teratogénico, es decir, provoca alteraciones de los fetos. Además crea episodios de malignidad familiar, la mayor parte de los accidentes laborales, y sin embargo, vamos a ser tan cobardes que le digamos al alcohol, no, respondo debajo nadie de la está defendiendo el alcohol. Si son tan amables, para venderlo. Señor Escotado, por favor. Sí, yo me callo. Muchas gracias, muy amable. Creo que en este punto del debate de esta noche valdría la pena saber del hachís desde el punto de vista técnico. Porque a veces estamos hablando un poco de todo sin conocerlo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué efectos produce? ¿Qué adicciones? ¿Qué relación establece con el consumo de otras drogas? El doctor Cabrera Forneiro es psiquiatra forense y jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología. Yo creo que su aportación en este debate puede ser muy interesante. Doctor Cabrera Forneiro, ¿qué es el hachís exactamente? Bueno, yo en primer lugar quería felicitarme por no ser ni político, ni comisario de policía, ni literato famoso. O sea, me alegro de ser médico porque los médicos tenemos una visión más simple. ¿No sabe usted lo que me alegro de que sea usted médico también? Por si acaso hay alguna. Y por favor, cuéntemelo concisamente. El hachís es el resultado de la elaboración de una planta que se llama cannabis, y el cannabis es una planta conocida por todo el mundo que tiene una sustancia química, que son los cannabinoles, y esta sustancia química tiene un efecto euforizante y en casos excesivos alucinatorio. O sea, la marihuana es pasada a qué? Está elaborada, se extrae el aceite en unos casos, en otros casos se comprime y se elabora más. Es decir, hay varias formas, no podríamos hablar de todas porque se llama tate, costo, en fin, hay varios apelativos. Pero la china común de hachís
¿Qué lleva dentro? Es una bolita, es una pastilla, que tiene un compacto de planta que puede ser hojas o tallos, etcétera. La planta tiene varias partes, y pueden ser hojas trituradas, resina pura, es decir, hay varias posibilidades. ¿Y qué tipos de efecto produce su consumo? Pues el consumo... El efecto inmediato. Inmediato, pues es un efecto euforizante, un efecto incluso tónico. Tónico hasta los años 30 y tantos en Estados Unidos era un medicamento. Luego lo retiraron del mercado por razones que aquí están debatiéndose. Y un efecto euforizante, tónico, estimulante del sistema nervioso central y, en un grado alto, alucinógeno. Es decir, está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia alucinógena. ¿El hachís mata? ¿El hachís mata? Sí. ¿Sabes? No, ¿verdad? Sí, no es que le caiga la planta de hachís encima a la baceta. Sí. A ver, usted sabe el eslogan, la droga mata. Sí. ¿El hachís mata? ¿O produce efectos reversibles, por ejemplo, el consumo continuado? El consumo continuado en dosis moderadas no produce efectos irreversibles en la persona. Ahora bien, esto hay que puntualizarlo, sí, claro. Porque si no todo el mundo se agarra a esto y adelante, ¿no? Arriba España, ¿no? Y entonces, la cuestión es, si un sujeto toma a partir de una cantidad de manera permanente el hachís, como en el norte de África, hay casos de deterioro neuronal, porque el cannabinol es una sustancia que crónicamente administrada también es neurotóxica, no en la cantidad que el alcohol, eso también hay que puntualizarlo. Ahora, si un señor se fuma un porro, que es la pregunta clave, si un señor se fuma un porro un día sí, y un día no, y 2 días no, y otro día sí, ¿qué pasa? La respuesta concreta aquí es nada. Pero ese nada no es la base sanitaria para defender adelante. Para una visión de la realidad un poco especial, para lo que llaman la magnificación de la personalidad en el mundo literario, es desde luego muy interesante y muy útil como psiquiatra, quiero decir, incluso recomendable para ese campo de acción. ¿Y para la política? Pues hasta cierto punto sí, porque de esa manera desvirtuaríamos un poco la realidad y podríamos aceptar cosas que de otra forma no aceptaríamos. Perdona la broma. Vale. Es un antiglaucomatoso, es un antiasmático, los cannabinol es un buen diurético, es hasta antiséptico. Lo que pasa es que hay otras cosas mejores que el cannabinol. ¿Se pasa del hachís a la cocaína y a la heroína? No siempre. Es decir, no es una... siempre? Tampoco. No es una relación directamente proporcional como en muchas ocasiones se ha defendido. Ahora bien, el que ha picado en una droga blanda, entre comillas, tiene más posibilidades psicológicas de pasar a otra. Eso que quede claro. Es decir, romper la prohibición en el hachís da más posibilidades de caer después en la cocaína que si estuviera legalizado, o, un momento, discúlpeme. Sí. O provoca más la caída en el alcohol. No. La frase concreta es, la persona que nunca ha tomado nada, si toma hachís y se da cuenta que está contento y no pasa nada, ha dado un paso en la línea de poder utilizar otra sustancia que no sea el hachís porque en la primera no pasó nada. No, eso no significa que porque he vencido la prohibición, ahora voy a otra... Podría ser un efecto, la prohibición tiene un efecto. Naturalmente, una prohibición tiene un efecto psicológico, pero también el cannabis en primer lugar. Sí. Por favor. Yo le quiero preguntar, él ha dicho que la heroína y la cocaína son drogas más duras que el alcohol. Yo no estoy tan seguro de que usted realmente lo piense, pero el síndrome abstinencial, en el caso del alcohol, el delirium tremens, ¿qué proporción de casos mortales o de pauperación física irreversible tiene en comparación con el síndrome abstinencial, el famoso mono de la heroína? Voy a ser cáustico como usted porque me gusta su pregunta. El síndrome de abstinencia a la heroína raramente mata a una persona. Bien. Primera respuesta médica. Yo no soy, como ya saben, no soy un político, soy médico. El síndrome de abstinencia al alcohol tiene un elevado porcentaje de muertes en el delirium tremens. Y tercera respuesta, esto naturalmente es una realidad médica, lo que no quita probablemente otros razonamientos ulteriores a lo que se está debatiendo aquí. Creo que es que tenemos, sin embargo, a lo mejor una ambigüedad o una contradicción en lo que usted o tú llamas información o campaña de información y lo que yo llamo información o campaña de información. Evidentemente yo estoy medio prejuiciado porque llevo 25 años estudiando esto, tanto mediante la vía del bioensayo como abriendo los oídos a lo que me dicen los demás o a lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en este terreno. Para mí la información en materia de drogas no consiste en decir la droga mata, todos unidos contra la droga, droga y vida son incompatibles. No, la información son cosas muy precisas. O sea, dosis mínima activa por kilo de peso. Dosis mortal media por kilo de peso. Efectos subjetivos más habituales en dosis medias, altas y bajas.
Efectos orgánicos, más habituales, en dosis altas, medias y bajas. Efectos de mezcla de estas drogas con otras, es decir, combinaciones. Señor Escotado, Costo sabe que de hacerlas. Todas las Esto es lo que sustancias yo no llamo tienen el mismo información. efecto en las mismas personas, para empezar. Es decir, no se administra las mismas dosis a las mismas personas. O sea, que va a valer para la yo no llevo tantos años, no llevo 25 años, porque usted me lleva algunos más, pero llevo 15 años estudiándolos. No he hecho un bioestudio, desde luego, en mi propia situación, pero sí he hecho un estudio en profundidad. Y le puedo asegurar que no hay muchas personas que se atrevan a defender que las drogas son buenas. Es decir, podremos llegar a otra conclusión, pero las drogas son buenas ni malas. Es como si me dice que las nubes o el horizonte son culpables. Las nubes son extraordinarias y el horizonte también. Las drogas no. No pueden ver los rayos que a veces matan a las hablemos personas. con los padres de este... Hay fármacos, y lamento que se haya ido el doctor, que sí que crean dependencia. Y en cambio hay un control sanitario y también hay unos folletos explicativos. Lo que pasa que a veces son muy crípticos y no se leen, pero existen, ¿no? Entonces hay fármacos que se toman para que nos los dan los médicos y que crean mucha más dependencia que, desde luego, que la heroína seguro. Digo que la heroína, perdón, que el hash también. Pero estamos hablando ahora del hash y de la marihuana, que es lo que quería recordar. Sí, una política de formación, de información a este respecto, yo es lo que creo que se debe hacer, porque si no estamos diciendo, exactamente, personas de esas que hoy están enganchadas han pasado por el hachís, han pasado por el hachís. Claro, todos los que hemos tomado hash vamos a tomar heroína, pero no sé qué me gusta. Hablo de niños, por eso yo quiero garantías por parte del Estado. Personas adultas, yo tengo amigos de mi edad, de casi 50 años, que llevan fumando marihuana toda su vida y no tienen una vida desestructurada. Son personas totalmente normales, tan normal como puede ser yo, que no fumo. Por cierto, yo fumo una vez un porro y me dio alucinaciones, pero me pasé en la dosis, me parece. Quiero decir... Pero un segundo, si es que esto que dice Carmen tiene toda la razón del mundo, pero es que esto es consustancial a las cruzadas farmacológicas. ¿Qué traficante de alcohol de consideración fue detenido en los Estados Unidos durante la ley seca? Bueno, ustedes todos recordarán que Capone fue a la cárcel por impuestos. ¿Cuál gran traficante de heroína, de cocaína, de drogas de diseño, desde que el mundo es mundo, en el sentido de la prohibición, ha sido encarcelado? Ni uno. Pero vamos a ver por qué. ¿Quién está detrás del tráfico grande de drogas en el mundo hoy? Con toda claridad en Latinoamérica y en Asia, y con menos claridad, pero bastante ostensiblemente, servicios secretos, policías y ejército. La legalización de hachís puede ser la única medida para frenar su tráfico, la única medida que nos queda, o realmente hay otra solución. Por favor, señor Escotado. Bueno, yo creo que es urgente que nuestros hijos y nuestros nietos empiecen a tomar drogas, ya que las toman y están en la calle, de otra manera, con una actitud distinta del discurso prohibicionista. Creo que el mensaje de la mesura, el mensaje del conocimiento está ahí, está en nuestra mano. Y nosotros podemos perfectamente convencerles de algo que ellos hoy por hoy sienten como hipocresía. Es decir, que el padre le dice que no fume hachís, pero luego es un dependiente del Valium, o que la madre dice lo mismo y es una alcohólica. Gracias por su presencia, por su atención, por su interés, y te espero la próxima semana en una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches. Bam babe dum ba da ba da bam da ba da dum dum da bum ba da bum ba bam dum ba da ba da bum da ba da dum dum da bum ba da bum ba